El siguiente video está realizado con el objetivo de que el alumno de farmacología comprenda los diferentes tipos de mecanismos de transporte de membrana celular. La membrana plasmática se va a caracterizar por ser una bicapa lipídica de aproximadamente 5 nanómetros de grosor con proteínas asociadas. Hablando de estas proteínas, hay de dos tipos: las periféricas, que van a estar asociados a un lado de la membrana, ya sea al lado extracelular o al lado intracelular, y las proteínas integrales, que van a atravesar a la membrana plasmática en todo su grosor. Las proteínas integrales se unen formando dos tipos de proteínas: las proteínas canal y las proteínas transportadoras. Las proteínas canal van a tener espacios acuosos en todo su interior, el cual va a permitir el movimiento libre de agua, iones y otras moléculas seleccionadas, mientras que las proteínas transportadoras van a tener un sitio de unión, lo cual va a provocar un cambio transformacional en la proteína y posteriormente su desplazamiento hacia el otro lado de la membrana. En la imagen tenemos sustancias que se caracterizan por tener una alta liposolubilidad, tales como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y los alcoholes. Esta característica le permite a la sustancia desplazarse a través de los intersticios de la bicapa lipídica y por lo tanto atravesar a la membrana de un lado o espacio extracelular al otro o espacio intracelular o viceversa. El transporte a través de la membrana celular, ya sea directamente a través de la bicapa lipídica o a través de las proteínas, se produce mediante uno de los dos procesos básicos: el transporte pasivo mediante la difusión o el transporte activo. La difusión se refiere al movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula o a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína canal o transportadora. La energía que hace que se produzca la difusión es la energía del movimiento cinético normal de la materia. Por el otro lado, el transporte activo se va a referir al movimiento de los iones o de otras sustancias a través de la membrana o en combinación con una proteína transportadora, de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva en contra de un gradiente de energía, desde un estado de baja concentración a un estado de alta concentración. Por lo tanto, va a precisar de una fuente de energía adicional, además de la energía cinética. La difusión a través de la membrana celular se divide en dos subtipos denominados difusión simple y facilitada. La difusión simple va a ser el movimiento cinético de las moléculas o iones a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares sin ninguna interacción con proteínas transportadoras. La velocidad va a estar determinada por la cantidad de sustancia disponible, la velocidad del movimiento cinético y el número y tamaño de las aperturas en la membrana. La difusión simple a través de la membrana celular se puede producir a través de dos rutas: a través de intersticios de la bicapa lipídica si la sustancia que difunde es liposoluble. Tal es el caso del oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y los alcoholes, en los cuales la velocidad de difusión de estas sustancias va a ser directamente proporcional a su liposolubilidad. En el caso contrario, para las sustancias hidrosolubles, la difusión se va a dar a través de canales acuosos. Tal es el caso del agua, el sodio, potasio y otros electrolitos, en el cual la capacidad para difundir a través de la proteína canal va a ser la hidrosolubilidad y el tamaño de esta molécula. Las proteínas canal van a ser proteínas de membranas celulares integrales, por lo general siempre van a estar abiertas. Su forma, su diámetro, la naturaleza de sus cargas eléctricas y enlaces químicos le van a proporcionar selectividad. Los canales proteicos van a tener dos características importantes: son permeables de manera selectiva a algunas sustancias y algunos de estos canales van a tener compuertas que se pueden abrir o cerrar mediante la regulación por señales eléctricas que van a ser activados por voltaje o sustancias químicas, los cuales son canales activados por ligando. En la difusión facilitada, también denominada difusión mediada por un transportador, la molécula que se va a transportar entra en el poro y queda unida. Después se da un cambio conformacional o químico, lo cual produce que se abra el poro en el lado contrario de la membrana. La difusión facilitada difiere de la difusión simple, ya que la velocidad de difusión simple aumenta de manera proporcional a la concentración de sustancia que difunde, mientras que en la difusión facilitada la velocidad de difusión se acerca a un máximo, denominada velocidad máxima, a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde.
En la difusión facilitada, la velocidad de difusión no puede aumentar por encima del nivel de la velocidad máxima. Los ejemplos más importantes de sustancias que atraviesan las membranas celulares mediante difusión facilitada están los transportadores de glucosa. Algunas de ellas también pueden transportar otros monosacáridos que tienen estructuras similares a la glucosa, entre ellos está la galactosa y la fructosa, y otro ejemplo sería el transportador de aminoácidos. Los factores que influyen en la difusión neta de una sustancia en la dirección deseada son la diferencia de concentraciones, el potencial eléctrico de membrana y la diferencia de presiones. La velocidad neta de difusión es proporcional a la diferencia de concentración a través de una membrana. Por tanto, la velocidad de difusión neta hacia el interior de la célula es proporcional a la concentración en el exterior menos la concentración en el interior. Con esto terminamos los mecanismos de difusión pasiva. Les dejo la bibliografía anexada por si gustan revisarla. Gracias.